Ahora sí. Entonces, mis Pastor, hermanos... pastor, entonces hermano, digo todo de nuevo yo. sí, pues... ya, repita. No, mi hermano, pero sabemos, ¿no es cierto?, lo que estamos, que usted eh, nos aportó ahí con todo lo que vimos la semana pasada. Pero rápidamente vamos a ver, este es el fondo que nosotros tuvimos de la semana pasada, divinidad y señorío de Jesucristo, o de Jesús, ¿ya? Lo que nosotros estuvimos viendo principalmente en cuanto a su divinidad es algo importante, es lo primordial, ¿no es cierto? La base del cristianismo se sustenta en que nosotros reconocemos que Jesús es Dios. Si nosotros no reconocemos eso, si nosotros no creemos eso, entonces no somos cristianos, ¿ya? Porque entonces no seguimos ni creemos en Cristo y quién es Él. Entonces nosotros veíamos que esto era algo primordial. Y ahora nosotros poníamos en este orden esta doctrina de la divinidad y señorío por el hecho de que anteriormente habíamos hablado sobre la independencia o la soberanía de la iglesia local, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, la iglesia local es independiente, ¿no es cierto?, se sustenta a sí mismo porque tiene la capacidad de, como congregación, buscar la voluntad del Señor. Pero esta, ¿no es cierto?, independencia tiene que ver también con el hecho de que seguimos al Señor, a Jesús, porque era nuestro Señor. Entonces, como decía nuestro hermano Hernán, ¿no es cierto?, el hecho del señorío, por ejemplo, lo mostraba en Filipenses, o lo mostraba, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se hablaba de que todo, ¿no es cierto?, un gran estruendo de personas adoraban a Jesús, nos mostraban con respecto a este señorío. Estos dos pilares son importantes para nosotros, ¿ya? Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, si no reconocemos la divinidad de Jesús y no reconocemos el señorío de Jesús, ¿ya? Necesitamos nosotros tener esto en cuenta para poder, ¿no es cierto?, entender estos dos pilares que son fundamentales. Mis hermanos, ahora, hoy día nos toca hablar sobre otra doctrina, que son las ordenanzas bíblicas. Quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos, antes de que yo las diga, ¿saben ustedes cuáles son las ordenanzas bíblicas? Primero, ¿cuántas son? ¿Alguien sabe que me diga? 1, 2, 3, 5, 10, 20... ¿Alguien sabe cuántas ordenanzas son? ¿Mi hermana Delfina? Sí, mi pastor. Yo pienso que una es la Santa Cena y la Ya, otra es el bautismo. el bautismo. Entonces, ¿esas dos? Sí, mi pastor. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Alguien está de acuerdo o piensa algo diferente? ¿Alguien, mis hermanos, está de acuerdo o piensa algo diferente? Levanten la mano quien está de acuerdo con mi hermana Delfina. Nadie está de acuerdo con mi hermana Delfina. De acá yo los veo a todos. Ya, ahí veo una mano levantada, que es la de mi hermana Rosana. Mire, ya, vamos a ver, mi hermana Delfina estaba en lo correcto. Solo son dos ordenanzas bíblicas, que es el bautismo y la Santa Cena, ¿ya? Eso lo debemos saber, ¿ya? Si somos cristianos, ¿no es cierto?, hemos aceptado a Jesucristo, y me parece que todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos acá, debiésemos saber esto al revés y al derecho, ¿no es cierto? Las dos ordenanzas bíblicas son el bautismo y la Santa Cena. Mis hermanos, ¿por qué digo las ordenanzas bíblicas? Porque hay otros contextos
que tienen más ordenanzas. Por ejemplo, la Iglesia Católica no solo tiene el bautismo y la cena, sino que tiene también otros ritos como es la primera comunión, ¿no es cierto? Y después viene, no me acuerdo de otras, pero tienen otro tipo, ¿no es cierto?, de ordenanzas que ellos vendrían a llamarle de otras formas también, ¿ya? Ahora voy a compartirles la pantalla. Vamos a entender que si hemos estado hablando de la iglesia que el Señor ve, no nos ve únicamente como personas individuales, sino que también nos ve como un cuerpo, como iglesia, ¿no es cierto? Una iglesia local, una iglesia que tiene que obedecer a Jesucristo. Entonces, Él nos muestra estas ordenanzas. La primera ordenanza que vamos a ver es el bautismo, ¿ya? Y quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos, ¿qué saben del bautismo? Quiero que ustedes me expliquen lo que pueden saber acerca del bautismo. ¿Qué es? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Qué significa? ¿Saben, mis hermanos? Lo que ustedes sepan. Mi hermana Delfina. Bueno, yo quiero dar mi experiencia cuando yo me bauticé. A mí me hicieron un estudio y después que el hermano Rosamel fue el que me hizo a mí el estudio, y parece que el pastor Abraham parece que me bautizó. Y hay que hacer primero, la iglesia Benecer, primero hay que hacer un estudio y después recién viene el bautismo. Esa fue la experiencia que yo tuve acerca del bautismo. Eso sería mi pastor. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Mi hermano Hernán. Tiene que colocar el micrófono, mi hermano. El bautismo es un símbolo de purificación, ¿ya? Del nacimiento a una nueva vida. O sea, como se dice, que es una ordenanza que todo cristiano tiene que bautizarse y con eso pasa a ser cristiano. A grandes rasgos. Puede ser en los católicos con un poco de agua en la cabeza, nosotros los cristianos nos sumergimos como Jesucristo, depende o sea, los hermanos pentecostales en un comienzo también ellos solamente echaban un poco de agua, hermano, pero ahora ya se bautizan por inmersión también. Gracias, mi hermano Hernán, ¿no es cierto? Es un símbolo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas cosas con respecto al bautismo. Ya la imagen que yo les tengo acá es la forma en que debiese uno bautizarse. Lo primero que les quiero mostrar, mis hermanos, son algunos textos de ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que significa, o de ejemplos bíblicos de personas que se han bautizado, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya. Entonces nosotros vemos por acá, por ejemplo, en Hechos 8, ¿ya? Y el libro de los Hechos nos muestra muchos bautismos, porque al final aunque se llama el Hechos de los Apóstoles, en realidad un mejor nombre que pudiese tener es los Hechos de la iglesia primitiva, ¿ya? Porque habla al final lo que pasó con la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Y cómo de alguna forma fue desarrollándose, ¿ya? El texto, ¿no es cierto?, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Esto está en Hechos 8, del 36 al 38. La historia, ¿no es cierto?, corresponde cuando ya, de alguna forma, la iglesia se estaba expandiendo y lo que podía de alguna forma suceder con esta expansión, porque se empezó a perseguir en la iglesia. Disculpen, mi hermano, estoy conectando el cargador de computador. Se me apague. Ahí sí. Entonces, mis hermanos, en esta expansión que se llama la diáspora, hubieron de alguna forma un movimiento que fue dirigido por el Señor, que es la expansión de la iglesia. Y en esto, ¿no es cierto?, Felipe, que era un diácono, ¿no es cierto?, dice que llevado en el espíritu hasta donde estaba este eunuco, que estaba estudiando un libro del Antiguo Testamento, que era Isaías, ¿ya? De alguna forma, Felipe tiene la oportunidad de explicarle, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación de Jesucristo a este eunuco, ¿no es cierto?, y dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. El eunuco, ¿no es cierto?, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, él, al aceptar a Jesucristo, entonces cumple todos los requisitos para poder bautizarse. Dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá que hay un bautismo, ¿ya? En la iglesia primitiva, entonces, nos muestra que era necesario el bautismo, era parte de lo que se tenía que hacer como iglesia. En Hechos 16, ¿no es cierto?, nos da otro ejemplo. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto, ¿no es cierto? Lidia, ¿no es cierto? Esta mujer dice que oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando dice esto, ¿no es cierto?, está queriendo decir que el Señor abrió sus oídos para que entendiera el mensaje. Dice, y cuando fue bautizada. Entonces Lidia fue bautizada porque entendió el mensaje de salvación de Jesucristo. Y acá vemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo la iglesia primitiva bautizaba y es, ¿no es cierto?, tiene una referencia bíblica, ya tenemos base bíblica para bautizar. Ejemplos bíblicos, ya por ejemplo, Hechos 16, ya nuevamente más adelante, dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ya, este es el relato, ¿no es cierto?, de este carcelero que estaba con los discípulos del Señor y cuando hubo un temblor, un sismo, se abrieron las cárceles y estuvo a punto de matarse, quitarse la vida, ¿no es cierto?, por lo que había pasado, y les dicen, ¿no es cierto?, que no lo hiciera. Y es acá, ¿no es cierto?, donde él acepta, como vemos el texto, el mensaje de Jesucristo, y luego es bautizado él y toda su familia, ¿no es cierto?, que también conoce y acepta el mensaje de Jesucristo. El libro de los Hechos, entonces, es un libro que nos relata y registra, ¿no es cierto?, la importancia del bautismo, ¿ya? Es lo primero que nosotros debemos entender. Y si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, respecto a los aspectos doctrinales, ¿ya?, del bautismo, ¿no es cierto?, porque debemos entender qué significa, ¿ya?
Lo que yo les he hablado todo este rato es el hecho de que el requisito que se tiene para alguien ser bautizados es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús significa haberlo aceptado como Señor y Salvador para tener una relación íntima con Él y con el Padre. Disculpen mis hermanos, afuera hay bastante ruido, espero que no les incomode mucho. Pero acá yo he ennegrecido algunas partes, ¿no es cierto?, de algunos aspectos doctrinales que nosotros debemos tener en cuenta. El primero, como les dije, ¿no es cierto?, es el requisito de haber aceptado a Jesucristo. Segundo, es entender que el bautismo es un acto público, ¿ya? No es algo que se haga a escondidas, sino que es un acto para manifestar a los demás mi decisión de haber aceptado a Jesucristo. Yo les muestro a los demás, ¿ya? Si bien, ¿no es cierto?, los relatos que vimos no estaba en... Los que se bautizaron no estaban en presencia de muchas personas, pero sí estaban en presencia de aquellos, ¿no es cierto?, que los bautizaron, que eran representantes de la iglesia. Entonces, o representantes, por ejemplo, de ya sea Felipe, ¿no es cierto?, que era un diácono, o Pablo, ¿no es cierto?, que era apóstol, y representaban de alguna forma a aquellos que estaban dirigiendo la iglesia. Entonces, ante ellos, estas personas reconocen su decisión por Jesucristo. Entonces, un acto público. Yo no puedo hacerlo para que nadie lo sepa, al contrario, yo lo hago para que todos lo sepan, ¿ya? Es un símbolo de trabajo total, del trabajo total salvador de Cristo en el creyente. El bautismo es un símbolo, mis hermanos. Es una ordenanza, pero no es un requisito para la salvación. Es un símbolo. Es un símbolo de que yo he dejado atrás la vieja vida y estoy naciendo para una nueva vida, ¿ya? ¿No es cierto? Yo bajo a las aguas y me levanto, ¿no es cierto? Bajo a las aguas, ¿no es cierto?, dejando mi antigua vida, y me levanto de las aguas con una nueva vida que es la que el Señor me da, por arrepentirme de mis pecados y tener salvación y hacerme nueva criatura. Eso es lo que está simbolizando, ¿no es cierto?, el bautismo, pero nunca el bautismo es un requisito para la salvación. Hay textos que se malentienden en la Biblia, pero no tiene esa connotación el bautismo, ¿ya? Sí, es una ordenanza y es algo que debemos hacer, pero imagínense que alguien acepta al Señor y al día siguiente fallece y no alcanza a bautizarse. Esa persona va al cielo, se va con el Señor, porque no era un requisito de salvación el bautismo, sino que el bautismo es el acto público de reconocer que uno ha aceptado a Jesucristo. Dice, una imagen de la muerte del creyente al pecado, ¿no es cierto? Lo que les decía cuando bajan a las aguas, y una expresión de la intención del creyente de caminar por el camino de Cristo. Cuando levantamos es una nueva vida que caminamos con Jesucristo, ¿no es cierto?, donde hemos aceptado seguirlo a Él. Otros aspectos, mis hermanos, doctrinales, por ejemplo, una afirmación de la fe del creyente en el prometido regreso de Jesucristo. Ya cuando nosotros reconocemos públicamente que creemos en Jesús, no simplemente creemos en su, ¿no es cierto?, en lo que Él hizo, ¿no es cierto?, en que nos salvó, sino que creemos también lo que Él va a hacer, que Él va a regresar, que Él va a ser nuestro Señor en los cielos, ¿ya? Dice también una puerta para la entrada del creyente a la membresía de la iglesia, ¿ya? Existen aquellos que asisten a la iglesia, a una congregación, son simpatizantes de una congregación cristiana, evangélica, bautista, y otros que son parte de la congregación, refiriéndome a la membresía, ¿ya? Solo alguien puede ser parte de esta membresía, de esta congregación, cuando sea bautizado. ¿Y por qué? Porque solamente el bautismo, ¿no es cierto?, que es un acto público para los demás,
nos muestra a los que estamos viendo que la persona sí realmente ha decidido por Jesucristo y ahora es parte, ¿no es cierto?, de la familia de Dios. Es verdad que una persona cuando acepta a Jesucristo ya es parte de la iglesia, pero esta persona, ¿no es cierto?, expresa a los demás que es parte de esta iglesia bautizándose. Y así los demás le pueden aceptar, ¿no es cierto?, como miembro de una iglesia. Por eso aquellos que se bautizan, ¿no es cierto?, luego, ¿no es cierto?, se escribe, ¿no es cierto?, y firman un libro de membresía, reconociendo y entendiendo que ahora ellos son parte de esta iglesia, ¿ya? Además, es un testimonio de la confianza del creyente en Cristo. El que se bautiza está demostrando que cree en Jesucristo. Ahora lo que mi hermana Delfina hablaba acerca, ¿no es cierto?, de un estudio que se hacía antes, es un discipulado. Ya se le llama discipulada, pero en realidad, como bien dice ella, es un estudio, una clase, ¿no es cierto?, para entender por qué nos estamos bautizando y cuáles son los requisitos del bautismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, haber aceptado a Jesucristo, entender qué significa ser parte de la membresía de la iglesia, porque nosotros estamos bautizándonos para demostrar a los demás que yo ahora sí voy a ser parte de una iglesia, entonces necesito saber qué significa ser eso. Entonces, nos damos cuenta que los aspectos doctrinales del bautismo son varios, ¿ya? Ahora, mis hermanos, yo quiero hacerles una pregunta con respecto al bautismo. Quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo? ¿Alguien lo sabe? Mi hermana Rosana. Pastor, la diferencia es que Juan bautizaba con agua. Y Ya. cuando el Señor, y la otra diferencia es que el Señor, como dijo Juan ahí cuando estaba bautizando, que el Señor iba a venir uno que iba a bautizar con fuego. Ese es las dos que yo sé, no sé. Gracias, mi hermana. ¿Estoy bien o no? Sí, está muy bien, hermana Rosana. Sí, ¿no es cierto? Primeramente, el bautismo de Juan era solo de agua, ¿ya? Y el bautismo de Jesús era, ¿no es cierto?, de fuego, significando, ¿no es cierto?, que era con el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, otra diferencia que nosotros debemos entender con respecto a este bautismo de Juan es que era a través del arrepentimiento, ¿ya? El bautismo de Juan, ¿no es cierto?, era por aquellos que se arrepentían. Y el bautismo de Jesucristo claramente comenzaba con el arrepentimiento porque Juan antecedía a Jesús preparando el camino, pero el bautismo de Jesucristo era para ser discípulos, para un seguir a Jesús, un seguimiento de Jesús, para un compromiso con Él, ¿ya? No solo arrepentimiento, ¿ya? Porque nosotros nos podemos arrepentir, pero después no necesariamente seguir a Jesús. Podemos, no sé, seguir otra cosa. Pero el bautismo de Jesús es para seguirlo a Él, ¿ya? A través del Espíritu Santo, como bien dijo nuestra hermana Rosana. Y quiero hacerles otra pregunta. ¿Usted sabe por qué nuestra iglesia, que es el primer iglesia, o sea, no es primera, nada que ver, iglesia bautista Ebenezer, pero somos de la denominación bautista? Mis hermanos, ¿por qué nos llamamos bautistas? ¿Sabe usted? ¿Alguien sabe, mis hermanos? Porque si usted es bautista debería saber por qué es bautista. Mis hermanos, para que nunca se les olvide, los bautistas fueron llamados bautistas porque el principal demanda, ¿no es cierto?, y crítica hacia la Iglesia Católica era que los bautistas empezaron en ese tiempo a rebautizar a los creyentes, porque ellos entendían, de acuerdo a las Escrituras,
que una persona no tenía que bautizarse desde niño o desde bebé, sino que solo cuando tenía una decisión por Jesucristo en plena conciencia. Entonces, primeramente rebautizaban porque las personas por la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, eran bautizadas desde pequeños, pero después, cuando conocían al Señor, se rebautizaban y empezaron a ser llamados los bautistas, porque eran los que bautizaban a los adultos. ¿Ya? Nosotros debemos saber eso. Debemos saber que el bautismo tiene que ser por inmersión también, ¿ya? Aunque tiene que ser por inmersión en el sentido de que por el significado de que todo el cuerpo, todo nuestro ser, entra al agua para muerte, ¿no es cierto?, y sale para vida. La aspersión no representa simbólicamente eso fielmente, aunque, mis hermanos, si hubiese un lugar donde no hay agua, ¿no es cierto?, y alguien quiere bautizarse, uno tampoco debe ser tan estricto de decir, no te puedes bautizar porque no tenemos suficiente agua. Si nunca va a haber suficiente agua, hay que buscar una manera, ¿no es cierto?, de poder simbolizar este bautismo porque es un símbolo, ¿ya? Debemos entender eso. Mi hermano Hernán había levantado la mano. Sí, para acotarnos, pastor, que fue un apodo también, se le podía llamar un apodo que le pusieron a los cristianos. Exacto. Era, de hecho, la mayoría de los nombres de la historia, ¿no es cierto?, ya sea para la iglesia y para otros, siempre empezaron como apodos, ¿ya? Bautista fue un apodo, cristianos también era un apodo, cuando dicen canutos también, ¿no es cierto?, un apodo referente a una persona, pero bien como bien dice mi hermano Hernán, empezó como un apodo, ¿ya? Nosotros debemos entender esto. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente ordenanza, ¿ya? La segunda ordenanza sería la Santa Cena, ¿ya? No les voy a preguntar qué es la Santa Cena por temas de hora, ¿ya? Porque no nos queda poco tiempo. Pero vamos a ver la ordenanza en sí. Ya la ordenanza de la Santa Cena nosotros la podemos encontrar en los diferentes evangelios, ¿ya? Por ejemplo, Lucas, yo le voy a relatar una parte, nos muestra cómo Jesús es quien da esta ordenanza y pide que nosotros como iglesia hagamos esto. Dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es nuestro nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Esto es Lucas 22. La Santa Cena, mis hermanos, como ordenanza, significa el replicar la cena del Señor para recordarlo a Él. Dice, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Es un rito que nosotros hacemos de vez en cuando, ¿no es cierto?, para recordar a Jesús, ¿ya? Este rito tiene dos partes. Una es, ¿no es cierto?, el pan, el cual es repartido a la congregación y luego se come, ¿no es cierto?, para recordar el cuerpo de Jesucristo, que fue entregado, Jesús mismo se entregó a la muerte en la cruz por nosotros. Y luego, ¿no es cierto?, el vino que representa la sangre que también es tomado por y luego lo tomamos, repartido a la congregación y lo tomamos recordando que Jesucristo dio su sangre por nosotros, ¿ya? En la cruz, para que nosotros, ¿no es cierto?, fuéramos limpios de nuestro pecado. Y eso es lo que nosotros recordamos, ya, mis hermanos, debemos tenerlo en conciencia, ¿ya? Esto, mis hermanos, al igual que el bautismo, es un simbolismo. No es algo literal, no es que comemos el cuerpo de Cristo, ni que, ¿no es cierto?, bebemos la sangre de Cristo. Porque para la iglesia católica lo que sucede es una transustanciación,
¿ya? Donde para ellos tienen la convicción de que en el momento en el que ellos se comen esta hostia redonda que ellos usan, cuando se la comen, para ellos automáticamente, cuando pasa a su boca, se transforma en la sangre de Cristo. Y la sustancia se transforma, por eso se llama transustanciación. Pero nosotros entendemos que es un símbolo de recordar, ¿no es cierto?, en memoria de Jesucristo, de una ordenanza. Ahora nosotros vemos en 1 Corintios 11 cómo Pablo también hace recuerdo de esto, ya de lo que Jesús mismo había dicho en los evangelios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros recordamos que el Señor murió por nosotros. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, ¿por qué primeramente les mostré el bautismo y luego la Santa Cena? Porque no podemos necesariamente tomar la cena del Señor correctamente sin primero habernos bautizado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros expresamos públicamente a la congregación, a los demás, que somos hijos de Dios y hemos decidido por Jesucristo, es ahí, ¿no es cierto?, que los demás pueden saber y nosotros hemos confesado ante los demás, ¿no es cierto?, que entendemos a qué se refiere, ¿no es cierto?, el sacrificio de Jesús. Alguien que no ha conocido a Jesús puede tomar la Santa Cena y la va a tomar de una forma incorrecta porque no ha entendido en carne propia, en su experiencia, qué es lo que realmente hizo Jesús cuando entregó su cuerpo, ¿no es cierto?, y dio su sangre. Y no va a recordar lo que realmente Jesús quiso que recordáramos nosotros. Entonces, por eso es un requisito habernos bautizado primero, ¿ya? Para bautizarnos primero tenemos que aceptar a Jesucristo. Entonces, debemos entender esto. Por eso, cuando estamos en la iglesia, ¿no es cierto?, y hacemos la Santa Cena, lo que pasa, primero se hace una invitación a los miembros de la iglesia y luego una invitación a los miembros en plena comunión de otras iglesias que están bautizados, ¿ya? Miembro significa, al ser miembro significa que tienes que estar bautizado sí o sí. Y por eso las personas que no se han bautizado y con mayor razón los que no han aceptado a Jesucristo tienen que estar sentados y no pueden participar de una forma activa en la cena del Señor. Ahora, yo quiero contarles, mis hermanos, con respecto a esta doctrina y al contexto, ¿ya? Porque la cena del Señor no se trata de tomarla así porque sí. Lo que nos dice 1 Corintios 11 del 27 hasta el 29 es, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es un poco lo que le hablaba, ¿ya? Es necesario nosotros entender claramente que el discernir el cuerpo del Señor, ¿ya? Discernir lo que realmente hizo Jesucristo. Debemos, ¿no es cierto?, haber aceptado a Jesús, haberlo conocido, tener una relación con Él, ¿no es cierto?, habernos bautizado, entender lo que realmente Jesús hizo para que nosotros no tomemos la cena indignamente, ¿ya? Y sí claramente discerniendo, ¿no es cierto?, lo que Jesús hizo. Ahora esto significa esto para nosotros hoy en día, reconociendo, ¿no es cierto?, todo lo que Jesús ha hecho. Pero esta doctrina, ¿no es cierto?, de la cena del Señor, que tiene que ser tomada de una forma digna, de una forma correcta, tiene su contexto, que no solo nos va a hablar de conocer a Jesucristo. El tomarla indignamente no simplemente significa el conocer a Jesús y lo que hizo, sino también en la condición en la que nosotros estamos tomando esta
esta, esta cena, y podemos referirnos al pecado, ¿no es cierto? Estar realmente en comunión con Dios. Y vamos a ver un ejemplo y el contexto de lo que pasaba en la iglesia primitiva, ¿ya? El verso 33 de Corintios 11 y 34, y todo, ¿no es cierto?, la parte de atrás, ¿no es cierto?, Pablo, ¿no es cierto?, hace una recomendación y una crítica a la iglesia de Corintios que no estaban siguiendo de forma correcta la Santa Cena. Dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Lo que pasaba en el contexto de la Santa Cena en la iglesia de Corintios, mis hermanos, es que no había unidad. Y esto se traducía en lo siguiente, ya en el contexto de la iglesia de Corintios existía la élite, ¿no es cierto?, la élite de las personas que realmente tenían un nivel socioeconómico alto, ¿no es cierto?, estaban en una posición alta en la sociedad, versus aquellos que eran más pobres y aquellos que eran más desvalidos y que eran ambos partes de la iglesia. Resulta que dentro del contexto y dentro, ¿no es cierto?, de las costumbres, primero comían los más importantes. Y el problema que sucedía es que cuando comían los más importantes, comían como si fuera una cena cualquiera y devoraban todo y no dejaban nada para que comieran después los que eran, entre comillas, menos importantes, refiriéndome al contexto romano de Corintios, ¿ya? No significa que eso estuviera bien, pero dentro de lo que ellos entendían y conocían de las costumbres, primero comían los más importantes y luego comían los que eran menos importantes en rango social. Entonces, Pablo hace una crítica primeramente a esta desigualdad, a esta falta de comunión, donde aquellos que comían primero no dejaban nada para los que tenían que comer después. De partida, ¿no es cierto?, debían dejar porque no era una cena para saciarse. Segundo, tampoco era una cena para mostrar la superioridad, al contrario, era una cena para recordar a Jesucristo y para compartir en comunión con los demás. Entonces, Pablo lo que está queriendo decir en el contexto es que cuando comen indignamente también significaba que no estaban en comunión con los demás, ¿ya? Estaban no estaban unidos, no estaban en sintonía, ¿no es cierto?, como una iglesia, como un cuerpo, para adorar al Señor a través de la Santa Cena. Al contrario, estaban en pecado en el sentido de que no les importaba a los demás. Entonces, la Santa Cena también tiene este contexto de la comunión con Jesucristo, la que nos lleva a la comunión entre nosotros mismos. Debemos nosotros entender, mis hermanos, que la Santa Cena es recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos tiene que hacer recordar lo que nos dice Filipenses 2. Cuando dice, ¿no es cierto?, y quiero buscárselo acá para leérselo de mejor forma. Filipenses 2 nos muestra muy claro el significado de la entrega de Jesucristo, ¿ya?, en la cruz, ¿ya? Y qué es lo que nosotros estamos recordando realmente. Deje buscarle Filipenses 2. Y empieza así, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y unánimes, ¿ven? Teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, estando en comunión. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Entonces, el texto nos está diciendo que hay que con humildad, ¿no es cierto?, mirar
y mirar a los demás como superiores, como con más importancia, y no mirar por uno mismo, sino también por los demás. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús tuvo este sentir de mirar a los demás como más importantes que sí mismo. Y ahí mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el recordar a Jesucristo, mis hermanos, no simplemente significa el ver este ejemplo, este sacrificio de Jesús para nuestra salvación, sino entender que este sacrificio de Jesús fue un ejemplo para entender que Jesús nos miró con tal importancia que Él se despojó a sí mismo y se entregó. Y es el ejemplo que Él nos da, y la Santa Cena debe de hacernos recordar esto. Entonces era contraproducente celebrar la Santa Cena y no pensar en los demás, que era lo que pasaba en Corintios. Así nosotros también, mis hermanos, debemos aprender acerca de la Santa Cena. Estas dos ordenanzas son importantísimas, mis hermanos. No son ordenanzas, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a la salvación, pero son ordenanzas que debemos seguir porque nos centran en obedecer a Jesucristo y a seguirlo a Él. El bautismo nos hace, ¿no es cierto?, confesar ante los demás nuestra decisión por Jesús. Y la Santa Cena nos hace recordar a nosotros mismos como congregación que Jesús, ¿no es cierto?, es quien dio su vida por nosotros. Mis hermanos, debemos tener presente y conocer lo que significan estas ordenanzas. No simplemente practicarlas, sino saber lo que significan y cuáles son sus características para hacerlo de forma correcta, para que realmente agrademos al Señor y le adoremos. Ya, mis hermanos, ¿alguna pregunta, alguna acotación antes de finalizar? ¿Alguna pregunta o acotación, mis hermanos? ¿Mi hermana Erika? Pastor, bueno, en primer lugar saludo a todos mis hermanos que nos han saludado. Con respecto al bautismo y el discipulado, en mi caso en Brasil, los hermanos no hacen discipulado como acá, sino que el pastor a todos los hermanos que van a ser bautizados los cita cierto día y les hace una charla explicándole, porque ya son hermanos que están congregándose, entonces una charla de qué significa, qué conlleva el bautismo y todo eso, y después ya posteriormente al bautismo. Acá yo he escuchado de repente a algunas hermanas que para bautizarse encuentran que el discipulado es muy largo, entonces a lo mejor también habría que ver esa parte después, pero en sí el significado es algo muy especial para los hermanos, al menos que están presentes y no se han bautizado. Es algo muy bonito que uno puede hacer como cristiano. Y bueno, aparte de eso, quiero saber cuándo dicen. Pero eso, pastor. Gracias, mi hermana Erika. Cena vamos a tener cuando hayamos pasado la prueba de los cultos presenciales. Mientras pasemos la prueba, después vamos a poder hacer alguna Santa Cena, pero para eso, para poder tener una Santa Cena, tenemos que hacerlo bien primero, juntarnos y que salga todo bien. Con respecto, ¿no es cierto?, a lo que mi hermana decía, sí, hay diferentes perspectivas y posiciones con respecto al discipulado, ¿ya? Hay escuchado a personas que dicen que el discipulado tiene que ser corto, ¿no es cierto?, y más que nada centrarse en que la persona haya conocido a Jesucristo, ¿no es cierto?, y que éste entienda todo esto, y es verdad, es realmente el único requisito. Pero también hay otras personas, ¿no es cierto?, que dicen que el discipulado puede ser más largo, puede ser un poco más extendido por el hecho de también probar, por ejemplo,
el real compromiso de la persona por querer bautizarse, ¿ya? Entonces están estas dos posiciones donde ambas pueden ser válidas y pienso yo que cada una puede ser válida de acuerdo al contexto, a la persona con la cual se esté tratando, ¿ya? Así que vamos a orar. ¿Hay alguna otra pregunta, mis hermanos, antes de orar? Para ir finalizando. La familia Baeza Allende tiene la mano levantada. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas noches, bendiciones. Disiento y discrepo totalmente con lo que dijo usted recién, de acuerdo a la persona. Yo creo que la Biblia es clara cuando Jesús manda en la gran comisión y a sus discípulos, y lo primero que dice es bautizándolos. No habla nada de un discipulado, no habla nada de ningún otro tipo de acuerdo a la persona. Es más, cuando en el etíope, cuando va Felipe con el etíope, cuando está el carcelero, son bautizados inmediatamente, pastor, sin ningún discipulado. Simplemente el único requisito que dice la Biblia es creer en el Señor Jesucristo. Entonces yo creo que no depende de la persona, simplemente una persona creyó en el Señor Jesucristo y tiene que ser inmediatamente bautizada como lo dice la Biblia. Después pues, se le puede hacer algún tipo de instrucción o algo así, pero eso es lo que dice la Biblia. Y no depende, digamos, del pasaje ni de nada, sino que son las palabras que Jesús mandó. Y ante eso yo no puedo contradecir nada de lo que dijo Jesús. Eso, pastor. Gracias, mi hermano Juan. Bueno, principalmente, mis hermanos, con respecto a lo que dice mi hermano Juan Carlos, hay que también tener el contexto, ya el contexto es muy importante para entender lo que realmente está queriendo decir la Biblia, porque no podemos tomar muchas cosas literales, ¿ya? Por ejemplo, en el contexto en el que se está viendo, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles y cómo las personas eran bautizadas al instante, era porque el hecho de simplemente proclamar que Jesús era su Señor era motivo para ser asesinado. Entonces, ¿quién decía eso? Era porque realmente había decidido por Jesús. En el tiempo que estamos viviendo ahora, mis hermanos, cualquiera puede decir que sigue a Jesús. Yo puedo decir que sigo a Jesús y no me va a pasar nada. Y hay muchas personas que no entienden, ¿no es cierto?, el realmente seguir a Jesús y aceptan, levantan la mano, ¿no es cierto?, en una predicación, incluso lloran, pero cuando en algún momento se le hace un discipulado, que sea largo, sea corto, es para que la persona esté segura de la decisión que está tomando, ¿ya? Entonces, esta decisión, hay muchas personas que al estar en el discipulado se dan cuenta que no han aceptado a Jesús realmente y desisten de bautizarse. Hay otras personas que se han dado cuenta que no han aceptado a Jesús realmente y en el discipulado aceptan a Jesús porque ahí realmente entendieron el mensaje. Es por eso también que el movimiento, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva fue tan fuerte, porque aquellos que reconocían a Jesús estaban siendo perseguidos por muerte. Yo dije, ¿no es cierto?, que estaba una expansión de la iglesia primitiva que se llama la diáspora, y era porque estaban siendo perseguidos. Entonces, esa es una pequeña diferencia, ¿ya? Que está bien lo que dice mi hermano Juan Carlos, ¿no es cierto? El único requisito para que la persona sea bautizada es que haya aceptado a Jesucristo. Pero en este tiempo, ¿no es cierto?, es bueno muchas veces el poder ver si las personas realmente han entendido, ¿no es cierto?, la decisión que están tomando. Así que, ¿algo más, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta o acotación? Mi hermano Rigoberto, tiene que colocar el micrófono. Ahí, pastor, Ahí sí, mi hermano. yo creo que para bautizarse, pastor, uno tiene que estar bien preparado en oración, porque si no estamos preparados orando todos los días al Señor, tarde
todos los días clamando a Dios, yo creo que no sería capaz de ir a bautizarme. Es de nuevo, pastor. Muchas gracias, mi hermano Rigoberto. Claramente, como dice él, ¿no es cierto? Alguien que se prepara en oración está de alguna forma afirmando que ha conocido y que está teniendo una relación con Jesús. Y claramente para bautizarte tenemos que estar en plena comunión con Él. ¿Ya? Mis hermanos, vamos a orar para ya ir finalizando. Así que oremos, mis hermanos. Y después de despedirnos, antes de despedirnos, quiero dar algunas indicaciones ya para que ustedes estén informados. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es nuestro Dios todopoderoso y maravilloso, Señor, quien nos ha dejado esta palabra, Señor, esta Biblia, nos ha dejado, Señor, su revelación para mostrarnos de alguna forma cómo proceder. Estamos viendo la doctrina, Señor, y hemos visto, Padre Santo, estos mandamientos, Señor, estas enseñanzas, Padre Santo, y estas ordenanzas, Padre. Y le doy gracias porque muchos hemos podido seguirla, Señor, y podemos recordarle a usted, Señor, lo que ha hecho por nosotros. Hemos podido aceptarle, Señor, y bautizarnos, Señor, y expresar a los demás que hemos decidido por usted, y además, Señor, podemos tomar con alegría la Santa Cena, Señor, sabiendo que usted es nuestro Dios, nuestro Señor, y que le recordamos y le conocemos, Señor. Gracias, Padre Santo, y le pido, Señor, si alguno, Señor, no ha tomado, Señor, alguna de estas decisiones, Señor, la pueda tomar, Padre Santo, y con convicción, con decisión, bendito Dios, poder hacer, Señor, obediencia, Señor, a estas ordenanzas, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendiga a cada uno de los que estamos acá. Usted sea con nosotros, Señor, guiándonos, Padre mío. Y le pido que bendiga, Señor, y siga su presencia con nosotros, Señor, al finalizar este estudio bíblico. Bendiga a mis hermanos, bendiga a sus familias representadas, bendiga a las iglesias representadas y aún a las ciudades representadas, Padre Santo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, algunas informaciones que tengo que darles por el tema de los cultos presenciales, ¿ya? Lo primero que yo quiero decirles, y no sé si es que alguno ha tenido la duda, pero por si acaso, es que el hecho de que vayamos a hacer cultos presenciales no significa que vayamos a dejar de tener los otros cultos, ¿ya? Vamos a tener el culto del día domingo presencial, y se va a transmitir, pero el culto de oración y el estudio bíblico y la escuela dominical y todas las otras actividades que tenemos van a seguir siendo online, ¿ya? El estudio bíblico va a seguir siendo como lo estamos teniendo ahora, solo que estamos probando primeramente con el culto de adoración de forma presencial a ver cómo nos va. Es lo que quiero dejarles claro. Lo otro, mis hermanos, es que ustedes les mandé, ¿no es cierto?, la lista del primer y segundo grupo, ¿no es cierto? El primer grupo, ¿no es cierto?, va a estar esta semana en el culto de adoración, y el segundo grupo va a estar la segunda semana, ¿no es cierto?, de octubre, que cae día 10, y así vamos a ir intercalando, ya, mis hermanos. No puedan haber muchas más personas en los grupos, tendríamos que, si hay más personas, hacer un tercer grupo, porque ya estamos en el tope del aforo, ya de la iglesia, ya con respecto a los dos grupos que estamos teniendo, ya, mis hermanos. Así que eso es para que ustedes sepan. Si hay alguna otra información, la vamos a estar dando, y recuerden, mis hermanos, que estemos orando por este culto de adoración que vamos a tener, y que todos podamos participar de buena forma, los que estemos presentes y los que estén también mediante Zoom. Así que, mis hermanos, ahora sí nos despedimos, mis hermanos, así que si quieren pueden desbloquear sus micrófonos. Nos vemos el domingo, que el Señor les bendiga. Pastor, igual para que los hermanos estén orando, porque el sábado nosotros tenemos como región asamblea. Ah, sí, verdad, mis hermanos, para que estén orando también por eso. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones. Ya. Bendiciones, mi hermano. Los bendiga a todos los hermanos.
Amén, amén.